Hace 4.600 millones de años, una explosión catastrófica despertó a un gigante dormido. A partir de los restos de estrellas muertas, una nueva entidad comenzó a tomar forma. No era solo una enorme bola de gas. Era un colosal reactor nuclear, donde el hidrógeno se comprime para generar luz. Cada segundo libera suficiente energía como para incinerarlo todo. Sin embargo, también es la mano invisible que sustenta la vida. Lo veneramos como a un Dios, lo estudiamos como un problema y sobrevivimos gracias a su ardiente generosidad. Pero, ¿entendemos realmente la furia que se esconde tras ese resplandor radiante? Bienvenidos a un viaje al corazón mismo del sistema solar. Donde el tiempo se detiene y la materia se convierte en luz. Durante más de 4.600 millones de años, el Sol ha seguido ardiendo en el vacío, como un corazón colosal que nunca ha dejado de latir en el centro del sistema solar. En 2018, la humanidad envió un mensajero al infierno. La sonda Parker Solar Probe, la nave espacial más rápida jamás construida, se precipita directamente hacia el Sol, a velocidades que superan los 700.000 kilómetros por hora. A medida que la distancia se acorta, las temperaturas externas se disparan por encima de los 1000 grados Celsius. Solo un escudo de carbono de apenas unos centímetros de grosor se interpone entre la nave espacial y la aniquilación total. En el interior del Sol, el calor es inimaginable. En su núcleo, las temperaturas alcanzan unos 15 millones de grados Celsius. Los átomos se desintegran. La materia ya no es sólida, líquida ni gaseosa como lo es en la Tierra. Lo que queda es un mar de energía que se agita violentamente. Aquí es donde el Sol genera su energía. Las partículas más pequeñas chocan, se fusionan y liberan una energía inmensa. Ese es el origen de la luz solar que llega a la Tierra cada día. Una sola partícula de luz puede tardar entre 100.000 y 200.000 años en viajar desde el núcleo del Sol hasta su superficie, pero solo 8 minutos y 20 segundos en llegar a tus ojos. Lo que significa que la luz que toca tu piel en este momento nació en realidad en la prehistoria. Pasó milenios rebotando de un lado a otro entre átomos densamente apiñados en el interior del núcleo del Sol, esperando una oportunidad para escapar a la oscuridad del espacio. Siempre hemos creído que el Sol tiene una superficie, un límite claro, donde comienza la luz y termina el espacio. Pero la sonda Parker Solar Probe reveló una verdad diferente. El Sol nunca ha tenido realmente una superficie.
Lo que vemos la fotosfera es solo una fina capa de luz, donde el plasma se vuelve lo suficientemente denso como para brillar. Cuando las líneas del campo magnético se retuercen hasta sus límites, se rompen, desatando violentas tormentas solares. Estas corrientes de partículas cargadas pueden paralizar las redes eléctricas mundiales, cegar a los satélites y, sin embargo, al mismo tiempo pintan el cielo nocturno con auroras impresionantes. Un frágil equilibrio entre la destrucción y una belleza deslumbrante. El Sol representa aproximadamente o 99 a 86% de la masa total de todo el sistema solar. Esa inmensa masa genera una fuerza gravitatoria increíblemente poderosa. Es esta fuerza la que mantiene a la Tierra y a los demás planetas en órbita en lugar de dejarlos a la deriva en el espacio profundo. En cuanto a su tamaño, el Sol podría albergar en su interior más de 3 millones de tierras. Pero aquí viene lo sorprendente: a pesar de esa enorme capacidad, el Sol no es tan denso como la Tierra. Está compuesto principalmente por gas caliente, mucho más ligero que nuestro planeta. Por eso es, a la vez, inmenso y hueco de una forma que nos cuesta comprender. Según los modelos modernos de evolución estelar, nuestro Sol se encuentra aproximadamente a mitad de su vida y no durará para siempre. Dentro de unos 5.000 millones de años, a medida que el hidrógeno de su núcleo se agote gradualmente, el equilibrio entre la gravedad y la fusión nuclear comenzará a cambiar. El núcleo se contraerá bajo la gravedad, mientras que las capas externas se expandirán, haciendo que toda la estrella se hinche hasta convertirse en una gigante roja. Los estudios y observaciones de estrellas similares sugieren que, durante esta fase, el Sol podría expandirse hasta alcanzar cientos de veces su tamaño actual, lo suficientemente grande como para engullir a Mercurio y Venus y posiblemente incluso llegar a la órbita de la Tierra. Tras desprenderse de sus capas externas, lo único que quedará será un núcleo pequeño y extremadamente caliente conocido como enana blanca, que se enfriará lentamente con el tiempo. En ese momento, la Tierra se vería sumida en una oscuridad total. La Luna también desaparecería, ya que no podría reflejar ninguna luz. La humanidad contemplaría un cielo lleno únicamente de estrellas lejanas. No solo la luz, sino el hilo invisible que nos une al sistema solar se rompería. La gravedad desaparecería. La Tierra se convertiría en una piedra lanzada por una onda, a la deriva libremente en el vacío a 30 kilómetros por segundo. En una semana, las temperaturas en la superficie caerían por debajo de los -17 grados Celsius. Los océanos empezarían a congelarse de arriba a abajo. Los bosques tropicales se convertirían en cementerios helados. Toda la vida que depende de la fotosíntesis se derrumbaría. Así que aprecia el calor en tu piel esta tarde, porque no es solo luz solar. Es un regalo de hace 200.000 años, que ha viajado a través del silencio implacable del universo para recordarte que, en este vasto vacío, tu existencia es un milagro físico que nunca volverá a ocurrir. Mucho antes de que la humanidad comprendiera que el Sol es una estrella, ya sabían que era indispensable. Durante miles de años, el Sol no solo fue una fuente de luz, sino también la forma en que los humanos medían el tiempo, navegaban y sobrevivían.
Los faraones egipcios y los emperadores japoneses afirmaban ser hijos del dios Sol, no por reverencia hacia la naturaleza, sino como una estrategia para monopolizar el poder. Quienes comprendían los ciclos del Sol, los calendarios, sabían cuándo se desbordaría el Nilo y cuándo sembrar el trigo. Quien poseyera ese conocimiento se convertía en divino, porque parecía controlar la fuente misma de la vida. Estructuras como Stonehenge y el templo de Abu Simbel se diseñaron de tal manera que, un solo día al año, la luz del sol atravesara un estrecho pasaje e iluminara el rostro de una deidad. ¿Por qué las grandes civilizaciones Mesopotamia, Grecia, Roma, China surgieron todas en latitudes similares? Los imperios de la historia no surgieron por casualidad. Se formaron en regiones con condiciones perfectas, donde la luz solar no era ni demasiado intensa ni demasiado débil. En estos lugares, las cosechas podían predecirse. Los cultivos crecían de forma fiable. Las fuentes de agua se mantenían estables desde Egipto a lo largo del Nilo hasta Mesopotamia entre dos ríos, hasta la antigua China. Todas se ubicaban en franjas de tierra con una luz solar óptima. Incluso en el mundo moderno, todo sigue dependiendo de ella. La energía solar impulsa el clima, el tiempo y alimenta casi todos los ecosistemas de la Tierra. El carbón y el petróleo no son solo combustibles, son, en esencia, luz solar almacenada desde hace cientos de millones de años. Cuando los bosques antiguos y la vida marina prosperaban, absorbían la luz solar para sobrevivir, convirtiéndola en energía almacenada en sus cuerpos. Tras su muerte, quedaron enterrados a gran profundidad bajo tierra, sometidos a una presión y un calor inmensos durante largos periodos de tiempo, transformándose gradualmente en carbón y petróleo. Pero la energía nunca desaparece, solo queda encerrada. Y cuando los seres humanos extraemos y quemamos estos combustibles, estamos liberando la energía que el Sol creó en un pasado lejano, como si la antigua luz solar se encendiera de nuevo en el presente.